Hola Natasha, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, muy bien. Mira, hace unas semanas que terminé honestamente Señorita 89 y me gustó mucho tu personaje. Y aquí te veo un personaje totalmente opuesto. ¿Cómo tú, Sí. cómo tú sales de un personaje tan que le gusta ganar a un personaje tan servicial y tan dócil? Y obviamente mimetizando al personaje que hace Verónica Castro cuando es adulta. Estudiando un montón. Esta película se grabó en el 2019, fue antes de la pandemia, y esta película lleva Uh, guardadita un rato. Entonces, pero bueno, la respuesta a tu pregunta es estudiando. La verdad es que amo estudiar y preparar los personajes porque esa es mi chamba. Entonces, este personaje lo monté con una coach increíble que se llama Maru Bravo, y el director Raúl Martínez me dio libertad y me dijo, Natasha, el personaje es tuyo, ¿qué quieres hacer? Y dije, ok, lo único que sé que no quiero hacer es una parodia de Verónica Castro ni una parodia de una mujer de 70 años. Quiero volverme una mujer de 70 años. Y estudié muchísimo, estudié sobre el guión. Cuando yo leía los textos decía, es que esto es muy alejado a mi realidad, hasta que llegué al punto donde era algo normal en mi vida y era algo con el que conectaba para poder llegar al set y que todo fuera muy natural y fuera muy, pues sí, orgánico y como espectador lo vieras y me creyeras cada palabra que decía. Entonces fue una experiencia increíble y para Señorita 89 igual. El acento, cambiar el pelo, la forma de caminar, la forma de sonreír. Es bien divertido mi trabajo, la verdad. que uno de los mejores chistes, y eso que tú mencionas, es cuando te hablan de lista de reproducción, que te ofende, porque el lenguaje que se usa, porque parte de eso del personaje es la jerga que se usa actualmente, y me imagino que eso es parte del guión. ¿Cómo fue esa conversación con el director y el guionista que se sentaron contigo para explicarte o crear el personaje de Verónica joven y interactuar con su familia como si fuera con la misma química que ella tenía al inicio de la película? Hice, creo que lo hice inconscientemente, pero traté de no conectar con los chicos en el set, con Michael Ronda o con los chicos de la banda, porque si yo me volvía su amiga, en la escena, tú como espectador ibas a ver una amistad de amigos. Al Sí. contrario, con el flaco, conecté muchísimo en el set y fuera del set, y entonces cuando ves la película no ves a un anciano y a una jovencita, ves a dos personas de la misma edad. Creo que eso fue importante para mí. Cuando estudiaba con Maru Bravo el guión, me daba libertad de poner un texto aparte y entonces iba y lo platicaba con el director y le decía, mira, lo cambié porque creo que esto y esto y esto es importante. Eh, y si le gustaba al director lo dejábamos o lo componíamos en conjunto. Creo que tener esa libertad de crear del personaje fue también fundamental para poder conectar con María y claro, no entender esta lista de reproducción, no seas grosero, porque claro, en mi cabeza, esta mujer les está poniendo una lista de reproducción, ¿qué es esto? ¿Cómo te puedes expresar así de alguien, no? Eh, entonces fue muy divertido tener todas estas imágenes en la cabeza cuando, pues sí, es nuestra forma de hablar hoy en día y para nada te imaginas eso, ¿no? Pero una mujer de 70 años escuchar este tipo de cosas, Sí. ¿de qué estás hablando? Entonces fue muy divertido, yo la pasé muy, muy bien. Una de las cosas más importantes que tenía el Hollywood clásico o el cine clásico hace ya unos 50 años era que la mayoría de las actrices cantaban y actuaban. ¿Cómo fue esta práctica de sacar tu voz que es fenomenal? Tengo que aceptar que me moría de miedo. Yo amo los boleros, me gusta cantar, pero nunca tomé clases. Y hablando con Ben O'Dell, le dije, Ben, yo canto, pero son boleros. La gente que está detrás de esos boleros, yo la respeto muchísimo. Aparte son clásicos de nuestra cultura. Y entonces llegó Erika Bañuelos a mi vida, que fue mi maestra de canto, y me hizo cantar. Y confié completamente en ella y yo de pronto tengo las grabaciones del antes y del después. Y es un cambio rotundo y se lo agradezco de verdad que me haya compartido su talento y me haya hecho cantar. Y luego me fui a Miami con Julio Reyes, que es
bueno, o sea, Julio Reyes. Y yo me moría de miedo también porque lo respeto mucho y saber que estaba en el mismo estudio que han estado artistas internacionales, yo me sentía, bueno, la peor cantante del planeta, ¿no? Y después empezamos a interpretar y Julio fue amable conmigo y me recibió como si estuviera en mi casa y fue una experiencia inolvidable y cuando escuché el resultado no podía creer que era yo. Y después ver la película y poder interpretar las canciones ahí, actuándolas, creo que el resultado es muy bello. Natasha, gracias por tu tiempo y de verdad muchas felicidades por el resultado. Fue muy bueno. Muchas Muy gracias, divertida la película. gracias, te lo agradezco mucho. Bye bye. Gracias.